Bueno, de hecho ayer comentábamos, ¿cierto?, que uno de los elementos tanto más importantes en el trabajo periodístico, junto con la noticia, es el reportaje. Había diferencia entre unos y otros. El reportaje tenía más que bien que ver con la profundización de un tema, ¿se acuerdan? Cuando una noticia era digna, ¿no es cierto?, de ser desarrollada de manera más profunda, de manera más cabal, de distintas aristas dentro del proceso. Bueno, es importante, ¿verdad?, entender que de esa forma nace el reportaje. Y el reportaje no es tan nuevo. El reportaje yo diría que es bastante antiguo en el tiempo. Ya a partir del siglo XVII, XIX, ya se saben de reportajes existentes. Al comienzo por una cuestión, ¿verdad?, de que era el medio de comunicación en esa época, prácticamente los diarios, los periódicos, eran los que tenían la exclusividad en cuanto a la estructura, ¿verdad?, difusión, selección de los contenidos y elaboración de los reportajes. Ahora, yo dudo que en sus orígenes la gente que empezó a hacer eso haya tenido claro que era un reportaje. Yo creo que a lo mejor pensaban que era una forma distinta de presentar una noticia, por ejemplo. Pero cuando ya el género periodístico empezó a distanciarse definitivamente de la literatura, es decir, se entendía que el periodismo era otra cosa distinta, por ejemplo, al quehacer literario, bueno, ahí evidentemente empezaron a haber ciertos estándares, eh, estructuras cada vez más importantes en relación a la, a la presentación de los reportajes, ¿ya? Bueno, entonces, como dice, los primeros reportajes datan del siglo XIX, cuando el periodismo halló su lugar en los ámbitos de guerra y se envió a emisarios especiales para retratar conflictos y recomponer luego lo vivido para informar al público. Claro, porque eh, está claro que la mayor parte, ¿no es cierto?, de los reportajes en su origen, ¿verdad?, eran en torno a grandes conflictos. En tiempo, sobre todo, por ejemplo, de la edad antigua, de la edad media, incluso yo diría que edad moderna, prácticamente casi todos los conflictos internacionales terminaban en guerras, en enfrentamientos armados. Entonces eso daba materia prima para la confección de reportajes, ¿ya? Bueno, y de hecho, estos reportajes, ¿verdad? En el fondo se mezclaba mucho el hecho que se estaba queriendo describir, el hecho, con la propia experiencia de que hacía el reportaje. En el fondo, muchas veces eran relatos en primera persona de estos reportajes, de estos hechos, de estos acontecimientos. El reportero, junto con describir un hecho externo a él, era protagonista de ese hecho. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, tal vez los primeros reportajes eran más bien crónicas que reportajes. Bueno, después, como dije en su momento, ¿verdad?, el reportaje fue adquiriendo o le fue exigiendo estándares cada vez más fijos, más rígidos, al punto que empezaron a surgir dentro del reportaje distintas características, como las que están ahí en pantalla. Por ejemplo, investigación, ¿verdad?, los recursos, la extensión y la profundidad. Si ustedes se acordarán, ¿verdad?, que lo que es la investigación o a qué se remite esto, bueno, lo hace en el reportaje, se utilizan mecanismos de expresión para recoger diversos datos y perspectivas respecto de la materia. Es decir, en el fondo, el reportaje requiere un acercamiento del periodista, de la periodista, un acercamiento al tema. Segundo lugar, los recursos. Echan mano a entrevistas, fotografías, reproducciones e incluso dramatizaciones, si fuera necesario, con tal de transmitir en mayor profundidad lo investigado. Claro, porque el recurso muchas veces ya existe, ¿ya? Un reportaje anterior, por ejemplo, o una nota anterior, ni hablar de fotografías, reproducciones, bueno, elementos, ¿verdad?, que sirven como de materia prima para que el periodista, la periodista, realice el reportaje. Bueno, la extensión requiere de un espacio físico considerable y de un esfuerzo sostenido para investigar, organizar, redactar y corregir el texto. Claro,
Bueno, de hecho, por ejemplo, en una noticia de un diario, ¿verdad? Claro, de repente puede ser, si es, no sé, un desarrollo importante o una cantidad de detalle importante, ¿cuánto durará una plana? Dos, como mucho. En cambio, ya un reportaje, cuando estamos hablando de prensa escrita, ¿verdad? Evidentemente es más largo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando existía o era común el diario en formato de papel, por ejemplo, estoy pensando en la revista del Domingo, del Mercurio, era como el lugar por excelencia de los grandes y buenos reportajes, ¿ya? También la tercera, por ejemplo, tenía un suplemento el día domingo, también bastante interesante, en donde se desarrollaban noticias, pero ya de manera más analítica, de manera más descriptiva, ¿se dan cuenta? Y eso era bastante bueno porque el suplemento, después se utilizaba una verdadera jerga, ¿ya? Una jerga especial, un lenguaje más pulcro, yo diría más estudiado, más académico. Sobre todo la revista del domingo, sin desmerecer, ¿no es cierto?, el suplemento de la tercera. Bueno, la extensión requería, pues ya dije, ¿no?, un espacio físico considerable, ¿no?, y ojo, corregir el texto. Esto también es importante ahí, corregir el texto. Ya generalmente se entregaba, ¿verdad?, un lenguaje cuidado, profesional, etcétera. ¿Ya? Después, profundidad. Se abocan a una temática puntual y pueden abordarla desde la historia, perspectivas diversas e incluso atreverse a especular sobre eventos futuros. Es lo que yo ayer señalaba o describía como el periodismo de predicción, ¿ya? El periodismo de predicción que, que si es cierto, no es una predicción de tipo astrológica ni algún evento paranormal, sino que es más bien a partir de hechos probados, validados, el periodista a partir de esa realidad objetiva, por así decirlo, se animaba a hacer predicciones. Ya, después, eh, por ejemplo, en la diferencia entre el reportaje y la noticia. Ya hemos adelantado varias, incluso de la clase anterior, ¿verdad? Cuando hablábamos de los medios periodísticos. Bueno, y con respecto a la vigencia de la noticia, es efímera y veloz. ¿Qué significa efímera? Que dura poco en el tiempo. En cambio, la otra, o la vigencia del reportaje, perdura en el tiempo. La extensión es breve y concisa, dispone de espacios y tiempos mayores. La objetividad, en cuanto a la noticia, es objetiva, es puntual y sin matices. Claro, porque la noticia como decíamos también, se remite a contar los hechos que pasaron. En cambio, el reportaje también es objetivo, pero admite puntos de vista, admite, por ejemplo, especulaciones y algunas reflexiones. De hecho, por ejemplo, cuando se va intercalando, y estoy pensando especialmente en los reportajes televisivos, ¿verdad? Cuando se intercalan entrevistas al interior del reportaje, extracto de entrevista, ¿verdad?, que tenga que ver con la temática que en este momento se está tratando, ¿verdad? Generalmente ahí se establece una suerte de especulación, ¿verdad? O decir, el punto de vista que un personero, un personaje, un entendido en la materia, aporta sobre el tema. Me explico, supongamos que ya estamos hablando sobre el trabajo infantil, ese flagelo tan lastimero, ¿verdad?, en el tercer mundo, el trabajo infantil. Y de repente, por ejemplo, ya está en el relato, hay testimonios de vida, y de repente, por ejemplo, muestran una entrevista a una asistente social, por ejemplo, que está hablando sobre el trabajo infantil. Ya, evidentemente, esta persona, claro, en el caso que yo coloque aquí, se podría tratar de un juicio de experto, ¿no es verdad? De hecho, es un juicio de experto. Pero muchas veces los testimonios no son necesariamente juicios de expertos, sino que son más bien opiniones de personas en relación al tema y que quien está formalizando el reportaje lo considero pertinente incluir. ¿Mm? Ojo, porque de repente se dice, toda opinión es válida. A ver, toda opinión es válida en el sentido del derecho a emitirla. A eso se refiere con toda opinión es válida. Pero a veces hay opiniones que técnicamente no son válidas. ¿Mm? Generalmente la opinión tiene más fuerza cuando quien la está dando, ¿verdad?, tiene una formación profesional, temática, formacional que lo acerca al tema. Yo, por ejemplo, ya para dar un ejemplo conmigo mismo, digamos, y no ofender a nadie, eh, difícilmente yo puedo dar una opinión válida en relación a, no sé, a astrofísica.
porque a lo más entiendo de astronomía un poco, digamos, lo general de astronomía, ¿ya? En mi calidad de profesor de Estado de Historia, ¿verdad? Bueno, pero astrofísica ya se requiere una formación más potente, más académica, más acabada. Entonces, claro, yo podría decir, a lo mejor limitarme a decir lo que es la astrofísica, pero obviamente, adentrándome en materia, mi opinión no va a ser muy validada a partir del escaso conocimiento en esa materia. ¿Se dan cuenta? Ahora, obviamente hay instancias, ¿verdad? Establecimiento de ciertos temas que son más opinables que otros. No es lo mismo opinar de astrofísica o de física cuántica que opinar de la educación en Chile, por ejemplo. ¿Ya? Pues de lo último, bastaría con tener solamente algunos elementos de actualidad para por lo menos empezar a opinar. En cambio, de física cuántica, difícilmente que uno pueda opinar sin tener idea del tema, ¿ya? Ya, por eso digo yo que la objetividad en ambos pues, parte de matices objetivos, ¿verdad? Pero en el reportaje puede derivar hacia una especulación, hacia una reflexión, hacia una inferencia, eso, ¿ya? Bien, los recursos expresivos. Puede estar acompañada de alguna fotografía, pero la información es ofrecida de manera plana, sencilla y directa. Claro, hoy día es clave que la noticia sea matizada con fotografías. No se entendería de esa forma. En cambio, el reportaje puede echar mano a recursos retóricos, expresivos, poéticos, fotografía, entrevista, material de archivo, etc. O sea, en el reportaje está más presente el recurso expresivo que en la noticia. ¿Ya? En la noticia. A ver, supongamos en un diario digital, ¿ah? Grave accidente en el Troncal Sur. Esa es la noticia. Bueno, si el reportero llegó, ¿verdad? Ahí se apersonó, ¿verdad? En el lugar del accidente, con los filtros que implica publicar una foto de esa naturaleza, a lo mejor publicará los autos chocados, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, si publica la imagen de una foto de un fallecido ahí, y ahí ya ahí implica ciertos criterios éticos. Claro, por violencia explícita, ¿verdad? O en este caso, un fallecido con evidentes signos de tener deteriorado su cuerpo, con sangre, etc. Entonces, ahí, evidentemente, hay ciertos filtros éticos de quien realiza el de quien realiza, ¿no es cierto?, el reportaje o la noticia, ¿ya? Bueno, la autoría. La noticia no suele llevar firma, no suele llevar firma. Excepto cuando, por ejemplo, estamos hablando de un notero, ¿verdad?, periodista que está informando desde la calle, por ejemplo, y dice, termina, no sé, pues, desde el centro de Santiago informó Marcela Cáceres, por decir el nombre. ¿Ya? Entonces, claro, ahí es como que es como una firma al aire, ¿no es cierto?, de la nota. Pero la noticia, en general, no lleva autoría, ¿ya? Se entiende que es el medio del autor. En cambio, el reportaje sí. El reportaje sí que lleva una autoría porque el periodista que está haciendo ese reportaje se hace responsable en el fondo de lo que está no se está emitiendo. ¿Ya? Entonces, Informe Especial, si usted se fija, el programa Informe Especial, que es como la mejor autoridad aquí en Chile de reportaje, Contacto también fue muy bueno. Eh, es su último canal 13. Después desapareció. Bueno, Informe Especial siempre cuando planteaba un reportaje, ¿verdad? Siempre, ya, reportaje de Mirna Schindler, reportaje de Isabel, de Paulina Allendez, del director de ese programa, Santiago Pavlovich, en su tiempo Marcelo Araya, etcétera. ¿Ya? Eh, Pamela Giles, la actual diputada, ella también pasó en su momento como periodista de Informe Especial. Yo me acuerdo de haber visto reportajes de ella en Informe Especial, después de llevar a la farándula, después de la política, digamos. Pero ella tuvo un paso por Informe Especial. Ya, los tipos de reportaje. El reportaje de tipo científico. ¿Verdad? Este reportaje se destaca los avances y descubrimientos científicos más recientes. ¿Cierto? Reportajes médicos, ecológicos, astronómicos, bioéticos, económicos, etc. Acá en Chile también tuvimos un pionero en el reportaje científico, Hernán Holguín, el periodista de Canal 13, falleció de temprana edad. Hernán Holguín, por ejemplo, fue en Chile, marcó el tema del periodismo científico con la serie Mundo. Mundo.
En la década del 80 fue eso. Mundo 80, Mundo 81, así. Me parece que llegó hasta el 86, tengo entendido. Ya, el reportaje explicativo se presta a profundizar en hechos de trascendencia entre la opinión pública, ¿verdad? El reportaje explicativo, en el fondo, hace énfasis en las causas y en los efectos de una noticia. Ahora, el reportaje es investigativo. Requiere una labor casi detectivesca del periodista para captar detalles completamente desconocidos sobre un hecho en particular. Por eso es que de repente los periodistas, ¿verdad?, que de manera independiente, muy valiente, por supuesto, a veces sin grandes recursos, sin grandes recursos, eh, se animan a hacer periodismo de investigación, a veces ellos mismos están corriendo un riesgo, un importante riesgo. Este tipo de reportaje habitualmente contiene cifras actualizadas y datos estadísticos en relación con el tema, ¿ya? Claro, generalmente cuando ya se habla, ¿verdad?, de problemas de tipo social, en la exposición del reportaje se incluye datos estadísticos, porcentaje, a veces gráficos, porque así le da más fuerza a la investigación que está llevando a cabo. El reportaje de interés humano es aquel que está centrado en una persona o en una colectividad. No sé si este ejemplo lo di ayer, ¿verdad? El del Te quiero caleta, el Mega, parece que sí, ¿cierto? O por ejemplo, estos reportajes, recomiendo Chile, tal cual, recomiendo Chile. Que, Profe, ¿sí? profe, disculpe, ¿me puedo desconectar 10 minutos? Tengo un problema urgente, me conecto 10 minutos más. Por supuesto, pues muchas gracias por Ya, avisar, no hay ningún problema, sí. un No, minuto. proceda nomás, Solución. tranquila. Ya, gracias. Muy bien, pues. Entonces, por ejemplo, ya recomiendo Chile, ya que era una instancia, ¿no es cierto?, de gastronómica. Hay dos personajes en el Mega, ¿verdad? Iban, el Mega o en Chilevisión, que hay programas muy parecidos que como que en los fines de semana empezaron a dar programas de comidas criollas, ¿verdad? Y parecieron varios. Bueno, da lo mismo el canal. Iban por nuestro país con datos, por ejemplo, con emprendimiento de restaurantes criollos, no sé, pues, comidas caseras, ¿ya? Entonces, ese, por ejemplo, claro, partían señalando el negocio de la familia, pero pues muchas veces se centraban en la persona, porque está, ¿no es cierto?, en el emprendimiento hay una persona, hay un anhelo, hay un deseo de superación, hay tanta cosa, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es un reportaje de interés humano. Ahora, el reportaje formal ya tiene secuencias narrativas, las cuales tienen un orden cronológico, antes, durante y después. Oye, yo les comentaba, ¿verdad?, que a veces también los reportajes, para hacerlo un poco más televisible o televisable, ¿no es cierto?, y captar más atención, también utilizan la técnica del raconto. ¿Cuál es la técnica del raconto? Consiste en partir por el final, digamos, ¿ya? Generalmente cuando ocurren hechos policiales de sangre, por ejemplo, con fallecidos violentamente, muchas veces se utiliza la técnica del raconto, como que parte con el reportaje del crimen mismo, y después se va meses atrás, las causas, los antecedentes, etcétera. El reportaje narrativo es muy parecido a una crónica. Va describiendo y hablando sobre el suceso como si fuese una historia. ¿Ya? Ese aspecto, claro, el reportaje narrativo tal vez no ahonda mucho de manera profunda en el tema, pero sí más bien va como contando una historia. Por eso dice que es parecido a una crónica. Tal vez la diferencia entre la crónica y el reportaje narrativo es que este último tiene más fuentes, ¿ya? Tiene más fuentes chequeables. En cambio, la crónica puede ser a partir de una experiencia personal de quien la está haciendo, ¿ya? Bueno, eh, el reportaje interpretativo, ¿cierto? El reportero tiene la función de explicar al lector un tema como asunto de finanzas, leyes, etcétera. Obviamente, el mensaje interpretativo debe ser transmitido de manera inteligente, amena, ¿ya? Claro, porque del punto de vista, ¿no es cierto?, del público, debe ser entendible el mensaje, no confuso, no con divagaciones. Generalmente un mensaje, por muy docto que sea que lo está emitiendo, confunde a la persona más que ayuda, en el sentido, por ejemplo, de que la persona se dé muchas vueltas en una misma idea, por ejemplo.
Entonces, no tiene claro para dónde va el que lo está escuchando. Bueno, el reportaje interpretativo se trataría de evitar eso, la divagación, ¿ya? Bueno, y el autobiográfico, creado por Tom Wolfe, un periodista estadounidense, ¿verdad? Dice que el propio reportero se convierte en sí mismo en el personaje del propio reportaje. ¿Sí? Yo daba ejemplo de si se le quisiera, ¿verdad?, hacer un reportaje. Ya yo ayer hablé de Don Francisco, ¿no es cierto? Bueno, hablemos de otro ahora, de Iván Zamorano, ya. Entonces, un periodista contacta a Iván y le dice que quiere hacer un reportaje sobre su vida, de su inicio, pasando por su fallido intento de ingresar a Colo Colo, después fue a Cobresal, no sé, ahí quedó, etcétera. Después se hizo famoso, viajó a Europa, después fue seleccionado. Entonces, ya, Iván, pero en vez de contarlo nosotros, en vez de contarlo un periodista, lo vas a contar tú. ¿Ya? Tú vas a exponer tu vida acá y en paralelo nosotros vamos mostrando imágenes, tu familia, tu padre, tu madre. Ya. Eso sería, ¿verdad?, un autobiográfico. Que también se usa, también, ¿no es cierto?, muchos personajes con cierto manejo, ¿va? Cierto manejo mediático, han accedido a como narrar su propia historia. Me preguntaban, ¿verdad?, por ahí, el mea culpa, por ejemplo. ¿En dónde entra esto? La verdad es que el mea culpa no es tanto un reportaje. No tiene formato de reportaje, mea culpa. Tiene más bien formato de dramatización. Obviamente tiene también un fondo periodístico. Piensen ustedes que junto con Carlos Pinto, por ejemplo, hay varios periodistas que van armando la historia a partir de hechos, de entrevistas, de revisar archivos judiciales, todo eso. O sea, mea culpa también tiene una base periodística, pero la presentación ante la gente es más bien forma de dramatización, ¿ya? Yo me acuerdo la primera temporada del Mea Culpa, cuando nace, eso ya hace muchos años ya, se hacía la dramatización y después había un foro, una suerte de conversación entre los distintos expertos. Siempre me acuerdo de Agostini, un psiquiatra, ¿verdad? Muy connotado, criminalístico. Era conducido ese foro por Cecilia Serrano, la periodista, ¿verdad?, conductora de noticias. En ese foro también participaba Carlos Pinto y algún otro invitado. Bueno, eso después se elimina, ese formato de terminar el programa con una especie como de foro, y las opiniones de los expertos se empezaron a incluir dentro del programa. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que lo hace distinto a un reportaje? Porque la figura del periodista no se ve, claro, excepto cuando Carlos Pinto aparece hasta una puerta, de repente abriendo, ¿cierto?, un ropero. Bueno, son como recursos sensacionalistas, ¿verdad? Incluso a él lo bromeaban con eso, donde podía aparecer Carlos Pinto. Bueno, no, porque en cambio en el reportaje el periodista aparece, se ve como interpelándolo a la gente. Por eso que me da culpa no es eh, más bien un reportaje, sino que es una dramatización de una investigación, ¿ya? Con énfasis, ¿verdad?, en hechos policiales bastante que han conmovido la opinión pública. El reportaje descriptivo. La descripción del reportaje requiere fundamentalmente una enorme capacidad de observación por parte del reportero. ¿Cierto? O sea, si yo pienso que un reportero que tiene mal sentido de observación, mejor de que es otra cosa. ¿Cierto? Porque en la intuición ahí, el olfato periodístico es clave en esas materias, en esos contenidos. Bueno, aquí tenemos a Santiago Pavlovich. Él tenía un hermano ¿cuánto se llama? De Canal 13, Pedro Pavlovich, que falleció ya. De hecho, fíjense, Santiago Pavlovich, él perdió su ojo izquierdo a partir de un reportaje, de una salida, ¿verdad? En donde parece, me acuerdo que le provocó una infección aquí. Y perdió su ojo. Y acá el creador, Tom Wolfe, de los reportajes autobiográficos, que hablamos en la otra diapositiva. ¿Qué medios difunden los reportajes? 4. ¿Cierto? Radio, televisión, revistas, periódicos, internet. Aunque yo digo el último, internet, prácticamente copa a los otros, eran 5, perdón, a los otros 4. ¿Ya? Radio, televisión, revista, periódico, internet, 5. ¿Ya? Este último hoy día fundamentalmente copa o prácticamente la mayoría de los otros medios, la radio, la televisión, la revista y el periódico, tienen su versión digital, su versión en internet. Esa revista fue muy popular, años 80, 90, muy interesante.
Y de verdad era muy interesante. Claro, hoy día me parece que solamente tiene versión digital, me parece. Antes se compraba en los kioscos. Ahí, claro, y debe estar vigente porque miren la portada de la revista muy interesante. Hay una mascarilla. Por lo tanto, este es un tema absolutamente vigente. El Mercurio, también. El decano de la prensa chilena, ¿verdad? El diario de habla hispana más antigua. Fíjate que el Mercurio, de Valparaíso, específicamente, es incluso más antiguo que diarios actuales en España. El Mercurio de Valparaíso es el diario, el medio de comunicación escrito de habla hispana más antiguo del mundo. ¿Ya? Hoy día fundamentalmente subsiste a nivel o formato digital. El MOL, que es más bien del Mercurio de Santiago, ¿verdad? El portal de noticias más leído, el Mercurio Online, ¿verdad? José, usted se preguntará, bueno, ¿y cómo subsisten estos medios, verdad? Si ya nos los venden en los kioscos. Bueno, generalmente por el avisaje. El avisaje permite a estos medios, ¿verdad? Subsistir, etc. Bueno, CIPES es un staff, un estudio de periodismo independiente, ¿cierto? Prácticamente el CIPES no tiene avisaje, subsiste gracias al aporte de, como dice ahí, sus socios, etc. Está en su política, está en su política, ¿no es cierto?, aplicar, eh, o mejor dicho, prescindir de los avisos o de aportes de particulares para así asegurar su independencia. Bueno, estos son los ejercicios. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre noticia y reportaje? En los aspectos de recursos expresivos y por qué. Entonces, esto no se envía, la que está ahí en pantalla no se envía, pero le sirve como un repaso. Entonces, la primera pregunta, ¿verdad? Está, usted en la materia, usted la busca, disculpe si está artesana, acá, en esta diapositiva, en la 4. ¿Ya? Ya. Después, con respecto a las características de un reportaje, la siguiente definición, ¿ya? Requieren de un espacio físico considerable y de un esfuerzo sostenido para investigar, organizar, redactar, corregir el texto. ¿Ya? ¿A qué características de este reportaje o de un reportaje corresponde esto? Requieren de un espacio físico considerable, ¿verdad? Y de un esfuerzo sostenido para investigar, organizar, redactar y corregir el texto. Entonces lo mismo, usted toma esa definición que está ahí y también búsquela entre, en esa característica de esa diapositiva. ¿Ya? Perfecto. No es difícil en todo caso, ¿eh? Ya, y aquí hice una pregunta esencial, y esto ya tienen que empezar a trabajar en ello, ojo, ya lo han hecho, ahora sería bastante bueno. Eh, Pregunta esencial 6. Explique con sus palabras un tipo de reportaje e indique qué medio lo difunde. Entonces, de los reportajes que nosotros estudiamos, es decir, estos son los tipos de reportajes, ¿ya? Definir uno, explicar nosotros con palabras un tipo de reportaje y qué medio podría difundirlo, ¿ya? De los reportajes, ¿verdad?, que están ahí explicitados, usted defina uno o explique uno con sus palabras, tratando de ser original, tratando, ¿ya? Y también después indique qué medio lo difunde. Después, ¿cuál es la diferencia entre el aspecto de objetividad entre noticia y reportaje? ¿Y por qué? ¿Ya? Cuando hablamos de la objetividad, ¿verdad? Nos tenemos que remitir a esto. El reportaje acá. No, acá. Ahí. Ahí. Ahí usted vea la diferencia entre la objetividad de la noticia y la objetividad del reportaje. Ya. Y también, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Lo importante es que acá esto le sirva de apoyo, de reforzamiento, como dice ahí, para consolidar los contenidos de esta clase. Hasta aquí, ¿alguna consulta, muchachos, muchachas? ¿Algo del contenido que no se entendió? A lo mejor yo lo expliqué muy rápido.
lo dije muy al pasar, ¿no es cierto? Y lo di por entendido y no fue así. Pregúntelo, hermano, no hay ningún problema, yo siempre le he dicho. Profe, consulta, ¿Sí? ¿para cuándo hay que entregar esto? Ya. Esto, ¿cierto? Es de la semana 6, tienen plazo hasta el viernes. Ya, ¿Ya? profe, que tengo hartos Ya. problemas con el Ya. equipo. Ya. Bueno, que usted vea, no, no se preocupe. Lo importante, ¿no es cierto? Es que acuérdense, ¿ya? Lo que se les pide para el viernes es esto. Eso. ¿Ya? Solamente eso. La pregunta de aplicación, hágala también. Hágala. Pero lo importante, ¿verdad? Que esta pregunta de aplicación queden en el cuaderno. No manden fotos. ¿Ya? Porque eso igual confunde un poco, porque yo puedo supongamos ya, reviso y me doy cuenta, o creo darme cuenta que no, pues usted mandó otra cosa. Entonces te voy a responder equivocadamente. A esto no corresponde a la pregunta de aplicación, ¿verdad? Corrige, no, ojo, usted me está mandando esto, ¿ya? Que también sería válido por último para aprender más, pero eso por último no lo envíe e interactuamos acá. La clase también de esto, aparte de hablar yo, que sería como lo menos importante, lo siento que hable yo. Bueno, es justamente crear dudas, muchachos. ¿Mm? Por eso que también quería que, y de hecho vamos a hacerlo porque tenemos tiempo, podamos ver un video explicativo de distintos elementos del reportaje que aparece justamente en la pregunta esencial que hay que mandar. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Alguien alguna oportunidad vio esto? Muy interesante. En la década del 80, 90, del 2000, ¿cierto? Todo hasta hace poco esto en vigencia, esta revista. Profe, sabe que Sí, yo coleccionaba esas revistas y eran muy buenas. muy buena, ¿no es cierto? Sí, De mucha información, claro. Muy interesante. Realmente, por ejemplo, y muchos temas distintos, de historia, ciencia, astronomía, medicina, educación, por ejemplo, psicología, ¿no? Sí, de verdad era muy interesante. Estaba bien puesto el nombre de la, de la revista. El CIPER, ¿sí? Ya. El CIPER, ¿no es cierto? Es un centro de estudio de periodismo independiente, fundamentalmente de denuncia. El énfasis de CIPER es más bien denunciar irregularidades. Por ejemplo, el foco de CIPER es atacar la corrupción, dirigido por la connotada periodista Mónica González. Mónica González, ¿ya? Y de hecho, fíjense que de reportaje del CIPER se han destapado ollas importantes en Chile, fíjense. ¿Mm? Bastante importante. Me parece que de CIPER salió este tema del desfalco de carabineros. ¿Se acuerdan que hubo una tremenda estafa a nivel de carabineros, verdad? Y eso implicó la cárcel y la expulsión de la institución de altos oficiales, altos oficiales, sí, que estaban acusados de fraude al fisco. El tema, por ejemplo, del financiamiento ilegal de las campañas, por ejemplo, de los políticos. También el CIPER y otros estudios afines, ¿verdad? Hicieron este periodismo. Por eso, por ejemplo, que en democracia es muy sano que existan estos estudios periodísticos, ¿ya? Como CIPER. En dictadura es más difícil. Recuerden ustedes que existe una nómina de periodistas asesinados por distintos regímenes totalitarios, entre ellos en Chile. También ocurrió. ¿Mm? No me acuerdo cuando se produjo el atentado a General Pinochet en el Cajón del Maipo, en cierto año 87 fue eso. Bueno, el general salió ileso, ¿no es cierto? Pero distintos sistemas de seguridad de la dictadura quisieron hacer una especie así como de racia, ¿ya? Una operación. Y ahí, entre otros, ¿ya? Murió José Carrasco. José Carrasco era el editor de noticias internacionales de Análisis, muy amigo de Fernando Porcel, el periodista, ¿verdad?, que hoy día está en CNN Chile. ¿Ya? Fernando Porcel es conocido. Ha tenido la última mirada, Tolerancia Cero y otros programas. ¿Mm? Y esa vez me acuerdo, he leído que los organismos de seguridad a tientas, ya ciegas, más que a tientas, a personas que ellos pensaban que estaban vinculadas con el crimen o sea, con el atentado a General Pinochet, ¿verdad? En el Cajón del Maipo, donde murieron 4 escoltas, entonces de 4 militares y un carabinero, ¿verdad? Fueron asesinados ahí en esa cuesta. Bueno,
Entre otros, que después se compró que no tenía nada que ver con el tema, fue José Carrasco, ¿ya? Periodista de análisis, que fue asesinado, ¿verdad? Además de su condición de hombre de izquierda, que no tendría ninguna razón esa para matarlo, se parece, se le pensó que este estaba vinculado de alguna forma al atentado contra Pinochet, cosa que después se demostró que no. ¿Mm? Entonces, hay periodistas que han sido asesinados por ejercer su función. En Argentina, por ejemplo, estaba el caso de José Luis Cabezas, José Luis Cabezas, ¿ya? El fotógrafo. No, fotógrafo. Mira, justamente dije algo que los periodistas gráficos se enojan mucho. Reportero gráfico, señor, no fotógrafo. Era un reportero gráfico, ¿ya? Entonces él tenía distinto material que inculpaban, según se dijo, a negocios turbios relacionados con Carlos Menem, ¿sí? El expresidente. Y de repente este señor Cabezas, José Luis Cabezas, aparece muerto, evidentemente por asesinato, ¿verdad? En una playa en Mar del Plata. Ahí he encontrado cadáveres de cabeza, etc. Y la esposa de él dio una lucha a la larga y fructuosa por tratar de que se aclarara su crimen. De hecho, ella hacía esa protesta solitaria frente a la Casa Rosada en Argentina, con un tremendo cartel, y en el cual colocaba: no se olviden de Cabezas, no se olviden de Cabezas, en homenaje a su esposo, ¿verdad? Que fue asesinado en extrañas circunstancias, ¿ya? Porque él estaba investigando estos negocios ilícitos que habría estado involucrado Carlos Saúl Menem. Ya, pero de eso la justicia después eh, exoneró a Menem, no cumplió cárcel, nada. Entonces se dan cuenta que en todas partes se cuestionaba, como se dice. En Chile ha habido casos así sin resolver. A veces cuando estos casos están cercanos al poder político, muchas o la mayoría de las veces quedan sin resolver, impunes. ¿Ya? Bueno, ese es el periodismo de investigación. Claro, hoy día, por ejemplo, como yo le decía, pues el Internet cupó estos otros 4 medios, porque incluso esos 4 otros medios hoy día sobreviven en el fondo por Internet. La radio tiene su función o su versión, ¿verdad? Digital, la televisión lo mismo. De hecho, por ejemplo, uno puede ver televisión digital de varias formas, digamos. Una, mediante los propios sistemas de las compañías, ¿ya? Estoy pensando en DirecTV Go o BTR Play, todo eso, son mecanismos de Internet para ver televisión por Internet. ¿Mm? Eso es una. Y lo que es, yo siempre he dicho, está en el borde de la legalidad y de la ilegalidad, son las IPTV, que a veces aparecen, ¿verdad?, ofrecidas en lugares como Federas Públicas y otros sitios, el Mercado Libre. La IPTV es una plataforma por Internet que, repito, está como en el borde ahí de la legalidad y de la ilegalidad. ¿Por qué motivo? Porque, claro, o sea, la televisión en sí misma por Internet no es delito. No sería ilegal, digamos. El tema está que ahí uno podría ver canales que son pagos a través de esta señal, IPTV. Se paga de distintas formas, entonces ofrecían, por ejemplo, un tanto anual y tenía acceso a todos los canales premium, por ejemplo, entre ellos el de fútbol, ¿ya? Que se paga mensual. Entonces, ahí es donde se discute la legalidad de la IPTV, ¿ya? Y también hubo otro elemento negativo, por así decirlo, para el consumidor, es que si se cae el servicio, tú a quién le vas a reclamar, porque tú partes de la base que estás adquiriendo o contratando un servicio medio ilegal. ¿Te das cuenta? Entonces, miren, es lo mismo cuando. A ver, usted. ¿Sí? Es como los Uber, profe. No entiendo. Es como los Uber. Claro, es que el Uber ya como está más legal que ilegal ahora. Es más como ya más formal. Ya más gente llegaron competencia, el Didi. ¿Con el otro? ¿Cabify? ¿Cómo se llama? Se me enredó el nombre. Entonces, está más legalizado ya. De hecho, en un comienzo, acuérdate que había batallas campales de los taxistas tradicionales contra los Uber. De hecho, hasta con violencia, etc. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, ha bajado canciones de YouTube y las ha guardado en su computadora, en su teléfono? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho?
Diga nomás, si no ningún No, yo pecado. nunca. ¿Nunca? ¿Nunca ha bajado ninguna canción nadie de ustedes? No No, no, sé, no me gusta eso. no les gusta ya. ¿Algo de ustedes, por ejemplo, alguna canción? No, Ya, profe, la verdad es que un sonido muy pésimo. Hay que ya, descargar discos digitales, no ya. por YouTube, No profe. por, no por Mi YouTube. opinión. Ya, perfecto. No, si independientemente de la calidad, bueno, es que hay un tema, ¿no? A ver, el hecho de descargar una canción de YouTube, para pasarla a MP3, por ejemplo, y colocarla de ringtone, ya. A ver, si uno lo hace a través de YouTube, por el servicio formal de YouTube, no sería delito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque YouTube te lo ofrece, ¿no es cierto? Te dice ahí. Ya, ya, perfecto, ahí no sería problema. Pero ocurre si ustedes buscan en la web, y no le estoy dando ningún dato, si estoy comentando nomás, existen todos estos convertibles. Uno coloca el link, ¿no es cierto?, bajo una canción, si eso es masivo ya. Entonces no hay problema, que es letra muerta que sea ilegal, porque claro, es ilegal, ya, ahora la respuesta, es ilegal hacer eso, si no, no se puede, desde el punto de vista del derecho a autor, todo eso. Ya, pero ocurre lo siguiente, ¿qué autoridad va a tener poder de fiscalización de eso? Si yo, no sé, en mi computador tengo música y es para escucharla yo, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces es complejo. Lo mismo lo pasó la otra vez con las antenas parabólicas. ¿Se acuerdan cuando fue el boom de las antenas parabólicas? Esa que con un deco chino, ¿verdad? Que tú veías canales para granel. Entonces, claro, instalar la antena parabólica en el techo de su casa, estoy hablando de las ilegales, pues no las de DirecTV, BTR, no, o Movistar. La otra, la de deco chino. ¿Mm? El, todo eso lo que es la televisión, ¿verdad? Satelital, pero ilegal. Esa acción es ilegal. Eso está claro que es ilegal, porque también usa un clon de un software. Un clon de un software, ¿verdad? Para bajar señal televisiva. Generalmente la mayoría de estos sistemas le quita señal o se cuelga de señal de Movistar, ¿no? Del servidor de Movistar. Bueno, ya, porque donde viene el problema, porque la acción de hacer eso es ilegal, de ahí no hay duda. Pero ocurre que alguien desde fuera entre a tu casa y te saque eso, tampoco está autorizado. O sea, nadie podría golpear, por ejemplo, uno de ustedes tiene esa antenita, por ejemplo. No podrían, por ejemplo, en un momento dado, bueno, Carabinero no lo va a hacer, pues, no está para eso. Supongamos a un uso funcionario de Movistar, señor, necesitamos entrar a su casa para sacar esa parabólica ilegal. No, usted le dice, no, pues usted no entra. Y listo, pues sí, ¿se da cuenta? Entonces, es como el choque ahí de dos normas. Una, no se puede utilizar, ¿verdad?, un software clonado, ¿verdad?, para bajar canales que tienen reserva su uso, por Movistar, por BTR, por Claro, ¿qué más? La compañía de Intel, no sé, tiene televisión. ¿Ya? Eso no se puede, eso es ilegal. Pero tampoco la autoridad puede entrar a tu casa a sacarte eso. Entonces, es como letra muerta, lamentablemente. Yo digo lamentablemente porque a la larga, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, en general, ¿no es cierto?, dañan un poco el servicio formal de esta situación. ¿Mm? Bien, pues, un último ejemplo. Okay. No quiero aburrirlo, pero último ejemplo. A veces, por ejemplo, de repente lo hacen, ¿ah? A veces no. Cuando han descubierto falsificación de marcas, por ejemplo. Ropa falsificada, no sé, porque es de marca cara, formal, y uno ve la falsificación y es como si fuera legal. Pues. Oye, porque dentro del mundo de las falsificaciones, chicos, hay como estatus, ¿ya? Hay falsificaciones prácticamente que como ver el producto original. Paraguay, en ese aspecto, es antes se daba mucho eso de allá y otros países, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que hubo reportajes respecto de los Rolex que se falsifican en Paraguay, por ejemplo, ¿ya? Habían reportajes al respecto, ¿ya? Bueno, entonces, claro, se hacían de repente requisitos, ¿cómo? Los peruanos con la ropa. Sí, 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 exactamente. Tacna también es un paraíso de la falsificación, sí. ¿Ve? Ahora uno también, uno no puede tampoco desconocer, ¿no es cierto? Si compra eso, ¿ya? Desconocer, alegar ignorancia, ¿no? Porque, por ejemplo, una prenda que te cuesta 50.000 pesos, una marca cara, y te la están vendiendo en 8,
mínimo yo voy a dudar qué pasa con el origen, puede ser robado o puede ser falsificado, ¿te das cuenta? Pero claro, como tú dices, en el sur de Perú hay mucho, es una industria, porque la ley local ahí no actúa con severidad. ¿Mm? Y esa norma que había estaba presente, no sé si se la habrán eliminado después. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando se supo en Chile que en Bolivia había, ¿cómo es la cosa? Autos llevados desde Chile, robados a Bolivia, allá uno los podía inscribir y listo, se legalizaba ya. La Cancillería chilena obviamente protestó por eso. Porque autos de acá de Chile, estos son Antofagasta, Iquique, robados, tal cual. Se los llevaban hacia Bolivia, lograban pasar la frontera y allá en Bolivia lo inscribían sin exigirle ningún papel, nada. Quedaba como legal, pero allá en Bolivia no podían devolverlo a Chile. Y allá en el mercado boliviano era muy barato un auto así. Entonces, son fallas de las legislaciones en general. Chile también debemos tener muchas también. No me voy a poner como que Chile somos blancas palomas porque no lo somos. ¿Ya? Pero siempre esas legislaciones o fallas son graves. Dígame. Me acuerdo de una camioneta de una minera que la tenían ¿Ya? los policías bolivianos. ¿Te acuerdas de Mira, eso, no? disculpe, me da acá como risa, no debería dar risa, pero da como risa, o sea, imagínate, como una camioneta robada en manos de la policía boliviana, o sea, impresentable, ¿ya? No, muchachos, si lamentablemente en esta parte del continente, por eso yo no digo, por favor, eh, no piensen, si alguno de nuestra nacionalidad me está escuchando en este instante, pensar que yo estoy diciendo que en Chile somos perfectos. No, para nada. Yo creo que los mismos chilenos sabemos que en nuestra sociedad hay todo este chiquiñuelo y cosas. Yo no sé por qué me puse a hablar de este tema, pero bueno, en la fe de las pulgas es vergonzoso, muchachos. Clonazepam, a granel, y colocan un número ahí más encima. Es un remedio que mal utilizado te puede quitar la vida. Todos esos fármacos, ¿ya? O las revisiones técnicas, 20 revisiones técnicas. Y entonces, ¿cómo? Pues ahí la persona está evidenciando un delito. Revisión técnica totalmente legal, tanto. La licencia de conducir, profe. La licencia de conducir, pues es que escándalo eso. La licencia de conducir, sí. La otra vez en Lampa, ¿te acuerdas que hubo un tremendo? Bueno, ahí hubo preso varias gente porque se tapó la olla ahí en Lampa, la municipalidad de Lampa. Acá cerca, no voy a decir la comuna ni municipalidad por si acaso, antaño, a lo mejor la gente que cercana a mi edad lo puede corroborar, de una municipalidad de aquí cerquita, se decía lo mismo, que era la papa y a sacar la licencia ya. No, Profe, ya, pero yo conozco una de San Felipe, po, ya, y no la sacan ni con octavo básico la licencia de conducir. ya, mira, entonces nos pregunta cómo. ¿Cómo? Con billete, lamentablemente, ya, con billete. Así que, por eso digo, métanse la fe de las pulgas, no estoy dando un dato, sino que para especificar, ¿verdad? Este tema, cosas que tenemos que buscar como sociedad, como, porque a ver, así como uno ve la fe de las pulgas, me refiero al Facebook, ¿no es cierto? Esa también la debe ver Carabinero, la debe ver investigaciones, la debe ver un juzgado, ¿ya? ¿Cómo ahí se ofrece esto? Cuando no debería ofrecerse. Ni hablar de los remedios que requieren receta médica. Hoy pues, están de repente los bolichitos del barrio, uno sabe, pues, que de repente en el caso de apuro, pucha, necesita el remedio, ya. Pero bueno, nosotros nomás, y no se puede. Si hay remedios, ¿verdad? Que incluso mal administrados te pueden provocar la muerte. ¿Verdad? Todo lo de la familia del Cepam, pues, todos los Cepam, lorazepam, clonazepam, diazepam, todo eso. Es muy complejo el tema de tomárselo a granel, por ejemplo. Bueno, como se van tapando las cosas, lamentablemente es así. ¿Ya? Entonces voy a